mí también me han asaltado con pistola en la cabeza. Mi mejor amiga de la escuela es mi esposa. El acuerdo no era entre la Revolución Ciudadana del PSC y Creo. El acuerdo era entre Creo y la Revolución Ciudadana. Hay 82 instituciones en el marco del poder ejecutivo, solo en el ejecutivo, que muchas de esas las fusionaría. No le voy a decir ahorita porque estoy haciendo el estudio, pero ya tengo identificadas algunas instituciones. ¿Lo reconoce? Sí, claro. Muy bien. ¿Cómo no lo voy a reconocer? ¿Qué opina de él? ¿Qué trato tuvo con él? Estrictamente en el marco de las funciones del partido. Bienvenidos al Punto E, soy Martina Vera y este es un espacio en el cual con GECA buscamos que usted llegue el 9 de febrero a las urnas con lo que el país merece, respuestas. Hoy nos acompaña Henry Kronfle, que es el candidato de uno de los partidos con más trayectoria política de esta contienda, el Partido Social Cristiano. Si bien el último presidente que militó en el PSC fue León Febres Cordero, ha logrado mantenerse el partido vigente en la vida política ecuatoriana, ocupando cargos importantes en la Asamblea y en distintas municipalidades, sobre todo en la alcaldía de Guayaquil. Su líder más importante, que es Jaime Nebot, ya no ejerce ningún cargo público desde que dejó justamente esa alcaldía en el 2019, pero sigue siendo el director de orquesta de un partido que ha sido criticado en los últimos años por perder a sus cuadros más reconocidos o más importantes y por un escaso relevo generacional que habla de que quizás no hay figuras nuevas y no hay figuras jóvenes visibles dentro del partido. Kronfle no ha formado, por supuesto, parte de ese éxodo que abandonó el partido y es hoy su carta para Carondelet. Es ingeniero mecánico, empresario y político. Él fue presidente de la Asociación de Industrias Latinoamericanas, de la Cámara de Industriales de Guayaquil y también del Comité Empresarial Ecuatoriano. De la mano del PSC fue presidente de la Asamblea Nacional entre noviembre del 2023 y octubre del 2024 y también formó parte de la Asamblea en 3 periodos previo a eso. Bienvenido, candidato. ¿Está usted listo para ir al punto? Bueno, muchísimas gracias. Sí, estoy listo. Muy Un bien. gusto estar con usted. Saludos a toda la audiencia. Muy bien, vamos a arrancar con algunas imágenes. Lo que yo quiero es que usted vea estas imágenes y que me digan a qué momento lo remiten y qué tienen que ver, porque están asociadas a su vida personal, con la decisión justamente de lanzarse a la presidencia. Va a tener 3 minutos para responderme en cada caso, ¿sí? A ver. Vamos. Muy bien. Él es su padre. ¿Qué sacó de su padre? ¿Qué sacó de su madre? ¿Y qué tienen que ver ellos dos con la posición que usted está ocupando ahora? Bueno, saqué de mi padre, primero, que mi palabra vale más que mi firma. Segundo, que tengo que cuidar lo ajeno más que lo propio. Tercero, que nunca claudique en mis principios ni en mis valores, así sea por presión política de ningún tipo. Y cuarto, que siempre lleve a Dios en mi corazón. ¿Qué me enseñaron? Orden, disciplina, perseverancia. Me enseñaron a amar al prójimo. Mi papá era un hombre muy humanista, un hombre de letras, más que de números. Siempre se preocupaba por la gente. Y eso fue lo que me inclinó a mí en un momento dado salir del gremialismo, que era preocuparme por los empresarios, para preocuparme por la gente de a pie. Usted ha dicho que su padre era un hombre al cual usted recurría siempre para un consejo, que él tenía la solución a todos los problemas que usted tuviera o le pudiera plantear. En este momento, ¿qué consejo le daría en la situación país que estamos atravesando y respecto de su candidatura también? Actúa bajo tus principios, no te dejes llevar nunca por la comodidad o por la facilidad. Persevera y lucha por tus metas, pero hazlo siempre en el marco de la ética y de la moral y lleva a Dios y rézale a Dios justamente en un problema que está viviendo el país, que es la inseguridad y que todos estamos expuestos. A mí también me han asaltado con pistola en la cabeza. Mi papá me estaría diciendo, cuídate mucho, hijo, en el mundo político y rézale a Dios, no solo para que te cuide a ti, sino para que cuide al Ecuador. ¿Entendería por qué se metió y por qué continúa en este mundo de la política atravesando la situación y la crisis tan grande de inseguridad que está atravesando el país? Porque me gusta servir. Lo hice desde las cámaras, lo hice desde la Asamblea Nacional y me di cuenta que la gran cantidad de problemas del Ecuador, el 90% de la gente que me iba a buscar y me decía que tenía un problema no tenía que ver con las leyes, tenía que ver con la falta de ejecución del Poder Ejecutivo. Ahí es donde radica realmente la solución de los problemas. Y de ahí decidí renunciar a la Asamblea Nacional para ser candidato a la presidencia de la República. Bien, vamos a ver entonces una segunda imagen.
¿A qué momento de su vida lo remite esta imagen? Porque entiendo que estuvo un largo periodo ahí cuando era chico. Qué buena imagen, además, qué buena foto. Eso me remite a 1980, marzo de 1980, que fue cuando mis padres decidieron irse a vivir a México. Papá ya se había retirado del mundo de los negocios y quería hacer cultura por la cultura. Fundó allá Cultura y Fraternidad de México, fue miembro de la Prensa de México y yo me fui a los 6 años a estudiar. A los 7 años tenía, porque todavía no cumplía 8 años, a los 7 años a estudiar a México. Estudié toda lo que era la primaria y la secundaria, es decir, viví en México desde los 7 años hasta los 18 años. Estudié todo ese tiempo allá. A eso me remite esta imagen. ¿Por qué volvió a Ecuador y decidió quedarse? Entiendo que hizo sus estudios en Estados Unidos. Sí, hice mis estudios en Estados Unidos porque mi mejor amiga de la escuela es mi esposa. ¿Cuántos años juntos? 29 años vamos a cumplir ahora. Entonces, me enamoré en México, mi esposa es mexicana, y estudié mi carrera en Estados Unidos. Ella estudió su carrera en la Universidad Anáhuac en México. Y por los temas de los negocios familiares, mi familia migrante, libaneses, querían que yo venga a trabajar para la familia, entonces decidí regresar, trabajé 1 año, fui a México, me casé con ella y me la traje. ¿Ve alguna similitud entre lo que está pasando en México o lo que pasó en México y lo que vive Ecuador hoy? Sí, claro. A mí me tocó en esa época, los carteles del narcotráfico eran sangrientos, ¿no? Era una cosa terrible, no se podía salir ni a la esquina en México. Y claro, ¿En hay Ciudad de México? En Ciudad de México, sí, claro que sí. Y en Tijuana, por ejemplo, en el norte también, en Guerrero, en el estado de Guerrero, también había mucha violencia. También la zona de la península de Yucatán, Chiapas, ya comenzaba a formarse el Ejército de Liberación Nacional allá. Entonces veo muchas similitudes de lo que está pasando en el Ecuador. Esto hay que controlarlo. ¿Y qué traería de México que vio en esos años a Ecuador? Que si esto no se actúa, se desborda. México actuó bajo la presidencia del presidente Felipe Calderón y pudieron contener en algo este tema. Y esto hay que actuar, esto no puede dejar que se desborde porque revertir esto después se hace muy complicado. Usted mencionaba que su padre fue un embajador reconocido de la cultura ecuatoriana en México y en otros lugares del mundo. ¿Qué ha hecho usted por la cultura ecuatoriana? Promoverla a donde viajo, a donde voy, no solamente en la Asamblea Nacional lo hice, sino también lo hice desde los gremios. Cooperé mucho con Pro Ecuador en ese momento para promocionar los productos del sector privado que produce el Ecuador y poderlos comercializar afuera. Ayudé a mucha gente que estaba emprendiendo con productos típicos del Ecuador. Por ejemplo, el chocolate, no voy a decir la marca, pero chocolates que ya son famosos ahora, que recién empezaban en ese momento. Los sombreros de paja toquilla, las artesanías de Tagua, una serie de cosas. Entonces, siempre he tratado de promover los productos del Ecuador afuera. Bien, ahora le voy a mostrar otras imágenes, pero lo que quiero es que usted me diga qué opina de lo que va a ver en estas imágenes en 1 minuto, un tiempito un poco más corto. Vamos con la primera. Ahí vemos los índices de aceptación de la Asamblea en los últimos años. A la izquierda está la Asamblea que disolvió con muerte cruzada básicamente el gobierno de Guillermo Lasso, una de las asambleas más cuestionadas de la historia y de la cual usted formó parte. Se supone que además debía presidirla, no terminó siendo así. 1 minuto para saber qué opina de esta imagen. Primero, que no creo en esta encuestadora, es lo primero que se me viene a la mente. Y lo segundo que opino es que cuando veo la aprobación de la gestión de la Asamblea, me acuerdo de la muerte cruzada. Y la muerte cruzada, supuestamente el espíritu de ella era que el presidente renueve esa Asamblea para que pueda su política pública tener efecto y aprobarse en una nueva Asamblea. ¿Y qué es lo que pasó? Se disolvió la Asamblea, el presidente se fue a su casa y los mismos actores de esa Asamblea regresaron a la Asamblea, a tal punto que los 2 finalistas en la segunda vuelta electoral, que fueron Luisa González y Daniel Noboa, ganó Daniel Noboa, y Henry Kronfle, que también estaba en esa Asamblea, pasó a ser presidente de la Asamblea. Es decir, el presidente de la Asamblea y el presidente de la República vienen de esa Asamblea y el que disolvió esa Asamblea está en su casa. Eso es lo que me recuerda esta lámina. Usted dice, volvieron los mismos básicamente asambleístas a esa Asamblea. Lo incluye usted y también incluye al Partido Social Cristiano. ¿Ustedes tampoco renovaron sus cuadros para esa asamblea? No, sí hubo ciertas renovaciones, pero ahí es donde le indica la importancia del manejo de la cabeza de la asamblea, porque habiendo mucha gente, muchísima gente que repitió en esta nueva asamblea frente a la asamblea anterior,
¿Cómo es que pasó una asamblea del 2% de aprobación al 64% de aprobación? Que ese fue a donde llegamos en mi gestión. Entonces, eso generó credibilidad de que el país sí podía tener gobernabilidad y estabilidad política si había un buen presidente de la asamblea. Ahí dijo una palabra clave, gobernabilidad. Y el gobierno de Guillermo Lasso justamente denunció constantemente a la asamblea básicamente de no dejarlo gobernar, de golpista en ese sentido. No era menester de todos los legisladores justamente eso, garantizar la gobernabilidad del país. ¿Qué papel ocuparon ustedes en eso después de que se disolvió el pacto del que tanto se habló antes de que la Asamblea siquiera empiece a operar? Es que había un error y una confusión de Guillermo Lasso. La Asamblea no gobierna. O sea que él no podía decir que no lo dejaba gobernar la Asamblea Nacional porque nadie hace un plan de gobierno para que la Asamblea Nacional no lo deje gobernar, porque por concepto la Asamblea Nacional legisla y fiscaliza, no gobierna. Pero acompaña a un gobierno o detiene o frena a un gobierno. Claro, una cosa es la gobernabilidad, otra cosa es la gobernanza, que es la ejecución del plan de gobierno. Guillermo Lasso no tuvo ni gobernanza ni supo cómo manejar con un ministro de gobierno justamente el puente para tener gobernabilidad en ese pequeño espacio del plan de gobierno que tenía él de las reformas que se necesitaban en la Asamblea Nacional. ¿Ese puente cuándo se rompió? ¿Tuvieron chance realmente de construirlo, de solidificarlo, o se rompió incluso antes de que empiece la Asamblea, cuando básicamente pasó lo que se develó, que fue que usted no terminó siendo presidente y que el acuerdo entre la Revolución Ciudadana, el PSC y Creo se rompió? Es que el acuerdo, qué bueno que me trae ese pedazo de la historia, el acuerdo no era entre la Revolución Ciudadana, el PSC y Creo, el acuerdo era entre Creo y la Revolución Ciudadana, gobierno y los que tenían la mayor cantidad de votos en la Asamblea Nacional, con la garantía de que se cumpla por parte del PSC. Pero después mintieron el acuerdo, porque comenzaron a poner una serie de cosas que no eran verdad, que se había negociado la cabeza de la fiscal general del Estado. Nunca se había hablado de la fiscal general del Estado. Hubiera sido un acto delincuencial. Imagínese usted decidir sobre una autoridad que primero no era competencia nuestra y tampoco estaba en la mesa de negociación. Darle justamente la capacidad a Guillermo de implementar los proyectos de ley que él quería para sacar su plan económico adelante. ¿A cambio de? A cambio de no meterle la mano a la justicia. Es decir, que nadie, se le dijo claramente que nadie puede interferir en los procesos judiciales que está viendo, que no se iba a agarrar un teléfono celular el presidente de la República para llamar a un juez o a un fiscal a decir qué es lo que se tenía que hacer en los casos que están abiertos del correísmo, que era lo correcto, por eso nosotros lo garantizamos, porque era lo correcto. Eso es en cualquier mundo civilizado y en una democracia. Yo creo en la separación de poderes del Estado. Creo que los poderes del Estado tienen que trabajar en conjuntos, pero no juntos, que es diferente. Y entonces eso era lo correcto. Y que nadie tenga control ni sobre la Comisión de Fiscalización ni sobre la Comisión de Justicia. Y que no iban a haber amnistías ni indultos para nadie. Eso es lo que se acordó. Vamos a ver otra imagen. Sí. Aquí tenemos a distintos rostros muy conocidos y que fueron emblemáticos en el Partido Social Cristiano. Cristina Reyes, Henry Cucalón, César Ron, el ex legislador Luis Fernando Torres y usted. De hecho, en las elecciones presidenciales del 2021, como decíamos, también usted se perfilaba con este grupo de candidatos como un posible candidato presidencial. Ninguno de ellos está ya en el partido. El único que está o que permanece es usted. ¿Por qué todos se fueron del Partido Social Cristiano? Bueno, unos consideraron que querían que ocupar altos puestos dentro del partido, digamos, porque se sentían que ellos eran los elegidos, cuando el partido tiene democracia interna y el partido en esa democracia interna toma una decisión por mayoría, como en cualquier proceso político de primarias dentro de un partido político. Entonces aquí no es que nadie, a ver, yo soy el elegido y yo me creo el elegido, tiene que pasar. Inclusive ahorita yo, para ser presidente, el candidato a la presidencia de la República, tuve que pasar por una primaria en donde ven algunos candidatos que no están en la foto, pero hay un proceso interno. Entonces, si no me escogieron, me voy para ver si encuentro otra oportunidad en otro partido. Algunos tomaron esa decisión. Algunos de ellos dijeron que básicamente participaron de un proceso sin saber que no iba a llevar a nada, que los líderes del partido sabían que este iba a ser un show para elegir un supuesto candidato y que después se iban a asociar con Creo. ¿Y quiénes eran los líderes del partido? No eran ellos mismos los líderes del partido. Si usted ve esta foto, no ve ahí los líderes del partido de ese momento. Entonces, ¿O quiénes son los líderes del partido si no eran ellos en ese momento? Si no eran ellos y se fueron, ¿quiénes son los líderes del partido? Eso es lo que ahora? le pregunto. Ellos eran los líderes del partido en ese momento. ¿Y ahora? Ahora, bueno, ha cambiado. Está Dayana Paley, está Alfredo Serrano, está Henry Kronfle, por supuesto, y la dirigencia, digamos. Estoy hablando de la gente que,
porque el liderazgo del partido no solo son sus candidatos, también es su dirigencia. Jaime Nebot, ¿no? Claro que es el líder del partido. El máximo. Claro, es el presidente vitalicio del partido. Aunque Jaime cada vez trata de intervenir menos, esa es la realidad, contrario a lo que la gente piensa, porque él realmente está dedicado ahorita a su familia. Esa es la realidad, por eso no ha sido candidato. Bien, vamos a ver otra imagen. ¿Cómo no? ¿Lo reconoce? Sí, claro. Muy bien. ¿Cómo no lo voy a reconocer? ¿Qué opina de él? ¿Qué trato tuvo con él? Estrictamente en el marco de las funciones del partido. O sea, yo no tengo una relación ni personal, ni de negocios, ni de social, estrictamente en el marco del partido. En esa época que él estuvo principalizado en la asamblea no va a encontrar fotos mías, porque en ese momento no pude, digamos, tener esa relación en el marco del trabajo en conjunto en la asamblea, porque en mi segundo COVID tuve un problema de salud que me prohibía subir a la altura. Entonces, tuve como 3 meses, 4 meses con virtual. Entonces no estuve ahí. Un problema personalísimo declarado por la Fiscalía General del Estado, que me recuerda a él que nadie está por encima de la ley y que tiene el derecho a su defensa y tienen el derecho los jueces a tomar una decisión apegada a la ley. Eso es lo que me recuerdo. Ahí menciona la Fiscalía y la Fiscalía habla de un caso de delincuencia organizada en el caso Purga, que derivó de Metástasis, donde Muentes, que fue ex legislador del Partido Social Cristiano, tiene un papel protagónico y habla también de algo sistémico, o sea, de algo que está sistematizado. Si es que es así, ¿qué ha hecho el partido para prevenir que esto ocurra otra vez? ¿Hubo una depuración interna? Sí, déjeme decirle algo que es muy importante. La propia Fiscalía que está llevando este caso, yo no quiero intervenir en este caso porque yo creo que usted, al igual que yo, respondemos solamente sobre lo que hacemos. Y si son casos que posiblemente están en el área penal, peor. Son problemas personalísimos, más allá que la Fiscalía se hizo un comunicado sobre este tema diciendo que no tenía que ver, lo que lo están imputando no tiene que ver absolutamente nada con el partido político. Eso es un escrito que ha hecho público la Fiscalía y que esto es un tema personalísimo, que es así, porque de lo contrario se estaría politizando la justicia, judicializando la política, que sería grave. Yo no he venido siguiendo este caso, le digo con absoluta franqueza. No me compete, no sé en qué estatus está el caso. Lo único que le puedo decir es que cada quien tiene que responder por sus actos. ¿Pero hubo depuración interna en el partido después de esto? Es que él no estaba afiliado al partido político. Pero era representar al legislador del partido. Pero ¿cómo usted expulsa a alguien que no está afiliado? Entonces, no hablo de expulsión, hablo de depuración adentro del partido. Si es que hay una figura contaminada, normalmente puede haber otras, ¿no? A ver, sí, claro. A ver, déjeme contarle un caso penoso que lo vivimos y que nosotros fuimos los primeros que lo denunciamos, el único partido que ha hecho eso en el país, que fue el caso, qué pena que tenga que hablar de esto porque ya está muerto, de Carlos Luis Morales, cuando era prefecto del Guayas. Cuando se supo de un caso de corrupción de él, nosotros mismos le pedimos la renuncia y pedimos que lo reemplacen porque tenía grillete en ese momento y era impresentable que el prefecto del Guayas esté con grillete. Entiendo, igual el caso de Carlos Luis fue previo a esto, posterior a Muentes. ¿Qué proceso de depuración hubo dentro del partido? Simplemente se verifica que la gente nueva que está entrando vaya a la escuela de formación política, que sean jóvenes, que se revisan cuál es su pasado y que se les da la oportunidad para actuar. Pero la gente que está ahí no ha tenido ningún problema. Son casos muy aislados. No crea que esto es una cosa transversal, digamos. Bien, vamos a avanzar. Le quiero mostrar un video de usted en campaña. ¿Qué carajo estás haciendo? Yo hacer danza de la lluvia, así llover, así haber luz. Este es el problema cuando un país solo tiene una forma de hacer la energía. Por eso, como ingeniero nuclear te digo, aquí se necesitan 3 formas de hacer energía. Fotovoltaica en la mañana, con celdas solares, hidroeléctricas en la noche y térmica si falla una de las dos. Así resolvemos el problema de la energía. Además, así no se hace una danza de la lluvia. Bien, ¿qué opina de este video? ¿Cuándo fue la última vez que hizo usted una danza de la lluvia con un indígena ecuatoriano? No. A ver, ese video es una producción que me dio mucha risa porque yo soy una persona ocurrida. Entonces, cuando me presentaron esta idea del TikTok de la danza de la lluvia, que me agradó porque me parece interesante, son costumbres, le dije, oye, pero ya si vas a hacer bien la danza de la lluvia, hazla bien. Entonces me dije, ¿cómo sería la danza de la lluvia? Y ahí entonces, esa es la imitación que le hago a él de la danza de la lluvia, pero esa no es la danza de la lluvia que yo le dije que debería de hacer. Entonces me da mucha risa cuando ve eso. Mucha gente me llamó y me dijo, está chistosísimo. ¿Y de quién sería la costumbre de la danza
danza de la lluvia? Porque los indígenas no hacen la danza de No la sé, lluvia. yo le digo la verdad, no sé. Creo que es parte de la, digamos, de la ridiculización que se tenía que hacer por la factación del gobierno, que es un tema muy serio, Ya. del por qué no hay energía, ¿no? Que aquí no podemos esperar a que llueva y que Dios nos mande la lluvia para que haya energía en el país. Básicamente ese es el mensaje. No te quedes haciendo la danza de la lluvia o rezándole a Dios para que te llueva, hay que arreglar el problema. Oye, ¿y no le parece un poco polémico que tal vez se puede entender como una ridiculización a los indígenas, no? Yo creo que los indígenas no lo han tomado así, saben el respeto que los tengo. Ahora, si le queremos meter cizaña y buscarle la cosa, bueno, cada quien interpreta como quiere. Esa es la bien. verdad. Vamos a avanzar porque quiero hablar de sus propuestas. ¿Cómo no? Le voy a hacer una pregunta sobre distintos ejes temáticos de sus propuestas y la idea es que usted responda en 3 minutos. Yo le voy a ir avisando más o menos cuando el cronómetro vaya llegando a su fin. Quiero que arranquemos por economía porque es una pata muy importante de su plan de gobierno. Y usted ha dicho que piensa atender primero la deuda social que hay en este país. Deuda social en salud, deuda social en educación, en seguridad, antes que pagar la deuda con quienes nos han prestado plata. Esto quiere decir que no va a cumplir los pagos, por ejemplo, que tenemos pendientes con el FMI y con otros organismos internacionales, que piensa renegociar esa deuda. En tal caso, ¿cómo lo haría? A ver, no. Cuidado, se malentiende esto porque las obligaciones del Estado no son las obligaciones del gobierno. Es decir, puede cambiar el gobierno, pero la obligación está ahí, hay que pagar. Lo que pasa es que no hay que priorizar ese pago y hay que ser inteligente en la administración de recursos del Estado. Le pongo un ejemplo. Si de los 11.000 millones de dólares que hay que pagar entre capitales e intereses, que es más o menos el monto, le voy a dar un monto aproximado, 7.700 millones en capital y 3.300 millones en intereses. Usted no saca el dinero para pagar los 7.700 millones de dólares de capital. Usted pide prestado dinero afuera, usa ese dinero y paga el capital. ¿Cuánto fue en lo que se endeudó? En nada, porque se endeudó en 7.700 millones para pagar 7.700 millones. Sustituyó la deuda vieja que se vence por una deuda nueva, que la debe de hacer en mejores condiciones y que le da oxígeno para no utilizar los recursos del Estado que los necesita en la obra social. O sea, saldría de una deuda adquiriendo otra deuda. Claro, pero esa es la manera inteligente de hacerlo, para no sacrificar los recursos que se necesitan para atender lo social, salud, educación, seguridad y obra pública. ¿Y cómo obtendría mejores condiciones para esta nueva deuda que va a adquirir, digamos, a la luz de todo lo que está pasando en el Ecuador y teniendo en cuenta que destinaría esos fondos a pagar otra deuda? A ver, primero, generando confianza. Y segundo, las tasas de interés dependen del lapso de tiempo que usted proyecte en esa deuda. Usted juega, intereses más altos normalmente son deudas más cortas, intereses más bajos normalmente son deudas más largas, porque va a pagar más en el tiempo, pero va a pagar menos por año para darle oxígeno a la economía ecuatoriana. Entonces hay que jugar con esos parámetros financieros. Justamente usted estaba hablando de las necesidades de financiamiento que tenemos. Sí. Este año van a rondar los 13.500 millones solo hablando de lo que falta para cubrir déficit, cuentas por pagar y amortizaciones de deuda. ¿Toda esa plata va a venir de un nuevo préstamo? Porque me habló de una cifra un poco menor, ¿o viene de otro lugar también? No, viene de varios lugares. A ver, primero tiene que entender que el presupuesto general del Estado son 35.500 millones de dólares. Y entonces, ¿dónde está la plata? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿O cómo se está dilapidando la plata? ¿O cómo se está derrochando la plata? ¿O qué corruptelas hay en esa infraestructura que gasta 35.500 millones de dólares? Entonces, comencemos a analizar. Cuando usted ve el sistema de salud, ¿por qué no hay medicinas si se compran medicinas? Porque compran las medicinas un mes antes de que se caduquen y entonces se compra con precio como que si fuera a caducarse en 3 años, pero ya 2 meses después no la pueden sacar porque ya está caducada y pagaron precios de gallina con peste, pero se reflejan en los precios como que si fueran al valor del mercado normal. Entonces, esa corrupción hay que parar. Cuando usted va al sistema de educación, mandan al profesor a una escuela rural fiscal, resulta que no le gusta el pueblo, se va. Sigue timbrando, pero no hay nadie que dé las clases. Entonces, más profesores no es más educación. Más médicos no es más salud. Más policías no es más seguridad. Y así sucesivamente. El tamaño del Estado. ¿Por qué no se reduce a hacer los trámites en línea? ¿Por qué no podemos hacer los trámites del celular, la modernización del Estado? ¿Por qué ha bajado el 27%, casi el 28% de la producción petrolera cuando dependemos en gran parte de esos recursos?
¿Por qué no se priorizan las compras con lo nuestro, con lo nacional, con la economía popular y solidaria? ¿Quién fiscaliza la gestión de cada ministerio dentro del gobierno para hacer cruces, para ver cómo se están, digamos, llevando las cuentas y fiscalizarse unos con otros? ¿Dónde están las inversiones en el país? ¿Por qué se hacen los hospitales con dinero del Estado 100% y no a través de concesiones, alianzas público-privadas, contratos de asociatividad? ¿Dónde están los contratos de participación nuevos que necesita el país en materia petrolera? ¿Por qué la infraestructura energética actual no la puede hacer un privado y venderle a otro privado directamente y pagarle el peaje al Estado en transmisión y distribución? Cuando usted cambia todo eso, todo lo que le estoy diciendo, entonces le alcanza la plata. Es decir, usted habla de hacer el Estado más eficiente. Mucho más eficiente. De básicamente detectar y cortar la corrupción. Total, a cero. Y me está hablando también de invertir mejor los recursos, en definitiva. Así es. Todo esto y en 4 años. Generar más ingreso en las empresas públicas. Y permitir a las empresas privadas participar más de la economía. Todo esto se puede lograr en 4 años y calcula cuántos ingresos va a generar este cambio. El primer año yo calculo alrededor de $4,000 millones, solamente este cambio. En el primer año, haciendo las cosas. Y después mucho más, a medida que vayan fluyendo las inversiones. Pero usted no puede proyectar en este tema a 6 años, a 10 años. Usted tiene que proyectar 1 o 2 años y luego ir creciendo, porque cuando usted vea que las cosas funcionan, se genera la confianza. Mire, el cambio está en el país. Es no seguir haciendo lo mismo. Es que yo escucho a este mandatario y a otros. Primero, cuando llegan a Carondelet no saben ni qué tienen que hacer. Ese es el primer acto de corrupción. Y segundo, es sorprenderse de los problemas que encuentran. Entonces, ¿cómo se postuló si no saben los problemas? Y tercero, hablar del pasado única y exclusivamente y en vez de dejar de hablar, resolver el presente y proyectar el país hacia el futuro. Eso es lo que tiene que hacer un mandatario. Entonces, es que en un año no puedo hacer nada. Y entonces, ¿cómo? Y el costo del Estado de un año y la problemática de los ciudadanos en un año. ¿No ha hecho nada este gobierno este año, según su criterio? No es que no ha hecho nada, es que hemos retrocedido, es que estamos peor. La economía ha retrocedido 2 puntos. ¿No se ordenó la economía? A ver, perdón, vamos a los índices para no hablar así de memoria, porque aquí se cree que es una crítica al gobierno. A mí me gusta criticar los problemas, no a los gobiernos, ni a las personas. Vamos a los problemas. El Ecuador, ¿ha crecido la economía o se ha contraído la economía? Este año, según el Banco Mundial, no yo, 0.7%, el año anterior 1.5%. O sea, el decrecimiento en 2 diciembres, estando este gobierno, 2.2% ha decrecido. ¿El empleo ha crecido o ha decrecido? Ha decrecido. Pasó del 43% al 34%, 9%. ¿La pobreza extrema ha decrecido o ha crecido? Ha crecido. Pasó del 8% al 11%. ¿La inversión ha crecido o ha decrecido? Ha decrecido casi 8%. ¿La obra pública se ha multiplicado o se ha disminuido? Se ha disminuido. 1 de cada 100 dólares en la obra pública. ¿La violencia ha crecido o ha decrecido? Ha crecido. Entonces, cuando usted comienza a ver los parámetros, los marcadores que deberían de ser, digamos, los que nos informen si esto está funcionando o no está funcionando. Más allá que yo no creo en muchas de estas estadísticas, porque las manipulean, pero usted cuando va a la calle, y a mí me habla la calle, y esto sí se lo digo con conocimiento, porque me he dado 3 vueltas al territorio nacional, a mí me habla la calle. Y cuando yo estoy en la calle y le pregunto a la gente, ¿tú estás mejor o peor que hace un año? ¿Cuál cree que es la respuesta? Peor. Entonces, eso hay que entender. Bien, usted siempre ha dicho, y el socialcristianismo mantiene esto, ¿no? Es como una bandera, como una línea roja, que el aumento de impuestos es algo que no va con el lema del partido y proponen bajar el IVA del 15 al 10%. Quitarlo para los productos de la canasta básica, aunque la gran mayoría pues ya no tienen IVA, herramientas agrícolas, insumos médicos, repuestos para el transporte y para la pesca. Teniendo en cuenta que con todas las recaudaciones extraordinarias del 2024 apenas nos alcanzó para cubrir el gasto corriente, entonces, ¿con qué dinero ustedes no solamente van a cubrir ese gasto, sino que también, por ejemplo, van a hacer obras? A ver, es que ese es el problema. O sea que si el Estado es un saco roto y si el Estado gasta más de lo que le ingresa, entonces el ciudadano tiene que darle la plata al Estado con más impuestos, el Estado se endeuda, y entonces el ciudadano quiebra y el Estado no le pasa nada. O sea, yo quiero entender, porque el Estado trabaja y gasta más de lo que tiene. ¿Y quién quiebra cuando pasa? Si usted gasta más de lo que tiene, quiebra usted, pero si el Estado gasta más de lo que tiene, también quiebra usted. Eso es lo que hay que entender, eso es lo que hay que revertir. Justamente esa es la esencia de la diferencia en nuestra administración. Aquí no se trata de... ¿Quiere el Estado más plata?
recorte sus gastos y sea más productivo, mejore sus ingresos, pero no llevándosele la plata a la gente. Haga eficientes sus empresas públicas, controle la corrupción y los sobreprecios, deje los pipones, tenga la burocracia formal, modernícese, traiga inversión, haga alianzas público-privadas. ¿Y qué gastos recortaría usted? Hay 82 instituciones en el marco del poder ejecutivo, solo en el ejecutivo, que muchas de esas las fusionaría. No le voy a decir ahorita porque estoy haciendo el estudio, pero ya tengo identificadas algunas instituciones, por ejemplo, Comisión de Tránsito del Ecuador, Agencia Nacional de Tránsito. Porque hay 2 instituciones ahí. Solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hay que hacer fusiones y recortes importantes. Hay piponajos, no estoy hablando de la burocracia formal, hay piponajos, hay contratos ocasionales que se han vuelto permanentes, que cuando se vencen no conllevan liquidación, o sea, no tienen costo para el Estado. ¿Por qué se siguen prorrogando esos contratos ocasionales? Que a lo mejor pudo haber sido, me invento ahorita, solo lo voy a poner como ejemplo para graficar. Se necesitó personal para la reconstrucción de Manabí. Bueno, ni se hizo la reconstrucción y sigue cobrando ese personal. ¿Sí me explico? Entonces, hay cosas que hay que corregir. Pero esto no es que la deficiencia del Estado la paguen los ciudadanos, de ninguna manera. Hablaba de alianzas público-privadas. ¿Me quiere nombrar 2, por ejemplo, que tienen en mente, quizás en sectores específicos? Sí, por supuesto. A ver, en Petroecuador, por ejemplo. Petroecuador, a mí me gustaría liquidar, no cerrar, liquidar a los trabajadores de Petroecuador, pagarles las indemnizaciones que sean, pero llevar a Petroecuador que el 50.01 siga siendo el Estado, porque así lo determina la Constitución, pero que ese 49.99% esté en la bolsa. Y ojalá se puedan vender esas acciones en la bolsa en Estados Unidos. ¿Qué hace con eso? Primero, tiene control los Estados Unidos. También sobre digamos, la transparencia de la compañía. En caso mañana venga un gerente pillo, va a tener que responder en la justicia americana. Segundo, va a haber balances. Tercero, va a haber transparencia absoluta. Cuarto, se va a multiplicar la inversión si hay transparencia. Hoy ni siquiera hay balance de Petroecuador. Quinto, va a tener eficiencia. Sexto, se pueden multiplicar los contratos, por ejemplo, de participación, en donde el Estado puede tener 80-20. Entonces podemos hacer una empresa petrolera transparente, con cero corrupción, en donde instituciones, inclusive el Ecuador, mañana el BIES quiere invertir en Petroecuador, lo puede hacer a través de compra de acciones, manteniendo la mayoría del Estado, pero siendo transparente la operación. Hoy hay mafias ahí enquistadas que ustedes saben que no hay ni balances. Justamente por eso, ¿quién va a querer comprar una acción, un stock de Petroecuador sabiendo justamente el historial de corrupción que hay ahí adentro? Bueno, eso lo mismo pasó en Colombia. Y mire lo que es ahorita Ecopetrol. Lo mismo pasó en Brasil, lo mismo pasó en Argentina. Y están con ese modelo que le estoy diciendo ahora. ¿Por qué nosotros no podemos hacer el mismo modelo de Colombia, Brasil, Argentina? Tendría que reformar la Constitución, ¿no? Para poder hacer eso. Sector estratégico, no Estado. si el Estado tiene más del 50%. Bien. Usted también ha dicho en campaña lo siguiente: no comas más cuentos si hay plata. Básicamente ese es el eslogan, e impulsa subir el salario básico de 470 a 600 al mes. ¿Cómo? No en el primer mes, no en el primer mes, hasta, no a. Hasta, pero Sí. al mes. Claro, el salario mensual básico, claro, unificado. hasta, no va a ser mañana. Ujú. Estoy hablando hasta el final de mi gobierno, pero hay que subir el salario y le voy a decir cómo. Y ya le voy a decir cómo hay que subir el salario. Primero, le pusieron 3 puntos porcentuales del IVA Ujú. y la inflación superó el 2.5% en el Ecuador. O sea, 3% de IVA más 2,5% de inflación es el 5,5%. ¿Y cómo pasó el salario de cuánto a cuánto? De 460 a 470. Ujú. Y el 5% de 460 no eran 23, 24 dólares en el 5 punto y pico por ciento. O sea que la gente va a ser cada día más pobre. Pero yo no entiendo esto. Nadie quiere ser más pobre cada día. Ujú. Entonces, vamos a hablar técnico. Ya déjeme lo político a un lado. Porque yo soy una persona técnica. Entonces, ¿cómo es esto? Yo quiero entender. Entonces, el Ecuador sube el IVA 3%. Los productos 2 y pico por ciento. Más allá que es lo que dice el gobierno. ¿Ya? Eso Y usted el salario sube 1%, 2%. Bajaría el IVA, bajaría la inflación y subiría el salario básico. Sí, claro. Y le quitaría bajaría el impuesto a la renta de las empresas. Yo lo que pienso, para que usted me entienda el concepto, si el Estado deja de tocar la plata y la plata del privado pasa al privado sin que la toque el Estado, va a Ajá. ser como mejor se puede distribuir esto. ¿Por qué? Porque mañana una empresa que yo le bajo, por un lado, el impuesto a la renta, pero por el otro lado, le simplifico los trámites, ¿me explico? Sí. Y le quito las distorsiones en la economía.
Cada vez que usted se compra un carro, le regala un carro al Estado. Cada vez que se compra una botella de vino, le regala 2 botellas de vino al Estado. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Ya? ¿Y qué le da el Estado? Nada. Entonces, regresemos un poquito en los conceptos. Si yo puedo bajarle el impuesto a la renta a una compañía y le quito los trámites y las distorsiones a las materias primas, por ejemplo, a esa compañía, la hago más competitiva. ¿Por qué no puede compensar esa compañía alzando los salarios? Entonces, hay que pensar en ideas creativas para poder desarrollar esto. Ahora bien, el salario básico es para pocos porque en realidad 3 de cada 10 tienen un empleo, ¿no es cierto? Básicamente un empleo pleno en el país. ¿Qué haría para generar empleo para los otros 7 que no lo tienen, no tienen el salario básico? Bajar el IVA, porque si yo bajo el IVA, pongo plata en su bolsillo. Y si pongo plata en su bolsillo, además de subiendo el salario, además de manteniendo el subsidio de la bombón de gas, además de recuperar el bono de desarrollo humano, además de subir las pensiones de jubilación que incluso datan de la época de la conversión del sucre al dólar para mucha gente. Entonces, si usted tiene más plata en el bolsillo, ¿qué hace? Compra. ¿Qué hacen las empresas? Venden. Y si venden, ¿qué hacen? Invierten y generan empleo. Eso por un lado. Pero hay que multiplicar la obra pública, pues. ¿Cómo es posible que 350 millones, 380 para ser exactos, sobre 35.500 millones, es decir, uno de cada $100, está en la obra pública de infraestructura en el presupuesto general del Estado? ¿Cómo multiplica la obra pública? Atrayendo inversión. ¿Cómo? Con concesiones, alianzas público-privadas, contratos de asociatividad, con reglas claras, ¿me explico? Con contratos de inversión a largo plazo en sectores que requiere la economía ecuatoriana. Así también, si multiplicamos la obra pública, se genera empleo. Entonces, genera empleo desde el lado público y genera empleo desde el lado privado. Ok, está claro. Cronfle es empleo, no se olvide de eso. Si sé de algo, es de generar empleo. Está claro. Hablemos de seguridad. Sí. Dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional van a tener en su gobierno todo su respaldo legal en sus distintos procedimientos. Con eso en mente, ¿cómo actuaría un gobierno de Henry Cronfle si ocurriese algo como lo que pasó con los 4 niños de las Con Malvinas? mano dura. Y déjeme explicarle cuál es el concepto de la mano dura. ¿Para quién la mano dura? Exactamente, para los delincuentes, ya no para la ciudadanía, por supuesto. A ver, ¿qué es la mano dura? Mano dura es proteger a la ciudadanía para que se sienta segura y castigar con las penas máximas que permite cada delito sin que exista impunidad a los delincuentes. ¿Y quiénes pueden ser los posibles delincuentes? El delincuente de la calle, el delincuente de una banda, de un grupo de delincuencia organizada, nacional o extranjera, delincuente de cuello blanco, un juez, un fiscal corrupto o un servidor público corrupto, delincuente si está incrustado en las fuerzas del orden, porque también es delincuente. Entonces, actuar con mano dura contra el delincuente, no importa de dónde venga, para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, es lo que yo llamo mano dura. Entonces, usted me acaba de hacer un caso que es muy doloroso en el Ecuador. Sí. ¿Ya? Desaparición forzada aparentemente de 4 niños que están muertos desafortunadamente y nos ha sido un luto nacional y peor en la época de Navidad. Entonces nos ha conmovido todo el Ecuador. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno sabe de esto 2 semanas y media antes y no dice nada? El ministro de Defensa sale a decir 2 semanas y media después que estaban desaparecidos que los había agarrado un grupo de militares regresando del puerto, custodiando un contenedor que no se sabe de qué, porque estaban delinquiendo en la calle y que eran delincuentes, los menores de edad. El presidente sale a decir 2 horas después que eran héroes que los iba a considerar héroes nacionales, dando a entender que él ya sabía que estaban muertos los chicos. Habrá sido que quiso decir mártires, porque héroes nacionales con delincuentes como que no me cuadra. Los militares dicen que se los llevaron a no sé dónde en vez de llevárselos a la Policía Nacional. ¿Cómo es posible en un país que esto esté pasando y que no se esclarezca la verdad? ¿Y qué habría hecho, qué pasaría en un gobierno suyo en ese contexto? Inmediatamente hubiera prendido los militares que se hallaron esos niños, inmediatamente hubiera hecho la investigación, no me hubiera esperado 2 semanas y media, primero para decir a la opinión pública que estaban desaparecidos, para esperar a ver qué pasa. ¿Ya? Si esto se hace un incendio, no hay un incendio mediático. Es Inmediatamente hubiera actuado, inmediatamente. Es decir, actuaría distinto a cómo actuó en su momento el Partido Social Cristiano cuando tuvimos toda esta oleada de lo que ocurrió, ¿no?, con los Alfaro Vive y León fue presidente. Al contrario, el Partido Social Cristiano, cuando actuó con Alfaro Vive, Sendero Luminoso, el Ejército de Liberación Nacional, usaron la mano dura. O sea, hay que darle gracias. Claro, pero usted dice inmediatamente hubiese separado a las personas que estuvieron involucradas en el ejército. Claro. Y ese no fue el modus operandi A ver, perdón, si usted no tiene terrorismo en este país en los años 80, fue gracias a la mano dura del Partido Social Cristiano. Que, perdón, iban a invadir hasta el territorio nacional.
Recuerde la historia, por favor. Y el caso Restrepo, por si acaso, fue judicializado, investigado y reparado. ¿Ok? Hace 40 años. Hoy, 40 años después, que hay tecnología, hay drones, hay capacidad satelital, hay comunicaciones de celular, hay equipos de comunicación de radio mucho más eficientes. Solo déjeme terminar, por favor. ¿Cómo es posible que usted se tarde 2 semanas y media a decirle a la gente que estos chicos estaban desaparecidos, habiendo actuado miembros de las Fuerzas Armadas? Es decir, 40 años después, la mano dura sería la misma, pero los matices o cómo se actúa en la ejecución de parte del Ejecutivo, valga la redundancia, sería distinta. Abusando la tecnología que existe, pues, que antes no había, que facilita la tecnología a que sea la acción mucho más inmediata, que sea mucho más rápida. ¿Cuál es el principal plan o política de prevención que tiene y de contención social pensado en su gobierno para combatir la inseguridad? Porque, bueno, los expertos nos hablan mucho de esto, ¿no? Es una de las patas más importantes. Patrullaje preventivo, varios ejes, porque hay varios ejes en la prevención. Yo cuando hablo de seguridad hablo de 4 ejes: prevención, reacción, delincuencia internacional y cero corrupción, impunidad. Por eso hablo de los jueces y fiscales corruptos que tengan que ir presos. A ver, vamos en el eje preventivo. Se necesita en el Ecuador 1.871 patrullas en los circuitos y subcircuitos, según el informe de la policía. Hay un déficit enorme. No solamente que hay un déficit enorme, es que cuando está la patrulla que funciona, no tiene gasolina. No hay diésel, no hay rancho para el policía, no hay mantenimiento, taller de mantenimiento. Y $4.000 millones, más $1.600 millones, más $1.040 millones que se le dio por la contribución temporal de seguridad al gobierno. O sea, que no me diga que no hay plata para seguridad. Lo que no hay ejecución presupuestaria, que eso es diferente. Y hay que revisar cómo es posible que el país se caiga en pedazos en materia de inseguridad y no se ejecute lo codificado en el presupuesto general del Estado. Es que perdóname, es la incapacidad de actuar. Entonces, pero vamos por orden. 1.871 patrullas para los circuitos y subcircuitos. Prevención, patrullaje preventivo 24/7. Con eso cubre todos los barrios del Ecuador. ¿Ok? Inhibidores de señales de celular en las cárceles. ¿Por qué no hay inhibidores de señales de celular en las cárceles? Yo sigo sin entender esto. ¿Sabes la respuesta que me dio un funcionario de 4º nivel? ¿Cuál? Que cuando se pone el inhibidor, las casas alrededor se quedan sin señal. Sin señal. Ya. ¿Y en contención? O sea que no hay cómo mandarle una señal directa de tierra a la casa para que use el celular y entonces sigamos, por favor. Es que es impresentable. Es impresentable. A ver, ahí déjeme decirle todavía porque... Tercero, cuando usted estudia quiénes conforman los grupos delincuenciales organizados, y ahí voy la contención, ¿ok? Son reclutados los niños de 9 años a 19 años en su gran mayoría. De 9 años a 12 años aproximadamente son las alarmas, son los que dan el pitazo. Está llegando la policía al barrio, cuidado, y solo les pagan por hacer esa llamada por celular. Luego los forman parte de la estructura y a los 14 años los comienzan a hacer sicarios. ¿Sabe cuánto es el tiempo de vida de un niño reclutado por un GDO? ¿Cuánto? En el Ecuador, 15 años en promedio. O sea, el niño de 9 no llega a los 24. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Y cuál es su política justamente ahí? A ver, mi política ahí va en varios ejes, porque además hay otro problema más, déjeme decírselo. 4.3 millones de niños no estudian porque las escuelas están cerradas, porque hay GDOs operando donde están las infraestructuras escolares. ¿Dónde está el ejército para custodiar eso? Y ahí el primer problema es que la educación no es obligatoria. ¿Usted puede creer que en este país la educación no sea obligatoria? Supongamos que lo sea. ¿Cómo llegan a las escuelas si es que sus barrios están tomados justamente por los grupos de delincuencia? ¿Dónde está la fuerza pública? Entonces, ¿para qué tenemos 60.000 militares? Entonces, los militares seguirían en las calles en su gobierno. Para estos focos específicos, claro, porque necesitamos reabrir. Usted tiene focos en el país. Ahí tenemos que tener la mayor provisión militar y policial en el Ecuador para justamente poder recuperar esos espacios y sobre todo si son escuelas que están afectando a 4.3 millones de niños. Entonces, en la contención, usted tiene que evitar que los recluten, tiene que obligar que la educación sea una obligación en el Ecuador, no solo un derecho, una obligación legal, la educación, y tiene que hacer actividades extracurriculares. Ya no hay el lonche escolar, ya no hay cultura, arte y deportes, ya no hay actividad, no hay promoción del deporte. Y hay una ley que yo la voy a proponer
que recorriendo el país me di cuenta si no lo hubiera propuesto antes. Y se le he pedido al Chinto Espinosa, que usted sabe, jugador Él profesional. estuvo con la Revolución Ciudadana, ¿no? Bueno, ahora está con nosotros, pero es un tipo que entiende esta parte porque él aquí manejó 138 escuelas de formación en deporte aquí en Pichincha. Y le dije, hay que presentar un proyecto de ley en la Asamblea cuando llegues en obligar a los gobiernos autónomos descentralizados dentro de su presupuesto que tengan un porcentaje para el deporte, cultura, arte y espacios recreativos, parques, etcétera, canchas públicas. ¿Por qué? Porque hoy, para que usted sepa, en el país, en un GAT que tiene entre 2,5 millones y 3 millones de dólares de presupuesto, que es la gran mayoría, usted tiene un presupuesto para cultura, arte y deporte de $2.500 a $3.500. Entiendo, la proporción es desproporcional, pero cosa. no están quebrados los GATS. Pero porque los quiebra el gobierno. Porque mire, ese es otro problema del gobierno central. Y qué bueno que me trae esto a colación. Por eso le digo, yo no ataco la persona, yo ataco las políticas que son pésimas. Tenemos que cambiar esto urgente, urgente. Mire, yo propuse la ley del pago automático de los GATS en la Asamblea Nacional. Se aprobó por unanimidad. Vino el gobierno del presidente Noboa y lo vetó totalmente. ¿Por qué? Dijo, no hay plata, esto es ridículo. ¿Cómo que no hay plata, esto es ridículo? A ver, supóngase que yo le pido a usted, o más bien lo voy a hacer al revés el ejemplo. Supóngase que usted me pide a mí que vaya a cobrar una plata, $200, en donde me quedo yo 100 y usted se queda 100. Me pide ese favor. Yo voy, recolecto a alguien que nos debe $200 y cuando llego aquí con los $200 usted me dice, dame mis 100. No puedo porque estoy quebrado. A ver, perdón. Es mi plata, no es tuya. Solo te pedí que me la vayas y me la recojas. Eso es exactamente lo que pasa con los GATS. No es que el gobierno recibe. Claro, pero al estar y quebrados, la plata es de él. El gobierno recibe y está obligado a dar redistribuir. Entonces, si yo no tengo plata, volvemos a la contaminación. Por eso es que yo quiero aislar. Volvemos a la contaminación. Si no tengo plata, me llevo la plata a la seguridad social. Si no tengo plata, me llevo la plata a las empresas públicas. Y entonces no hay luz porque no se invierte en las empresas públicas. Si no tengo plata, entonces me llevo la plata a los GATS. ¿Qué es esto? Entonces, ¿cuándo vas a corregir tu problema? Porque tú no corriges tu problema y contaminas. ¿Cómo va a corregir ese problema? Como le estoy diciendo, modernizando el Estado, se lo he repetido varias veces, achicando el piponazgo, combatiendo la corrupción, haciendo que venga más inversión, cambiando Petroecuador, haciendo minería responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la crisis energética. Usted habló en su momento de recuperar 21 centrales termoeléctricas de manera urgente, que pueden aportar cerca de 550 megas a la red, de renegociar con Colombia, de hacer funcionar la primera barcaza que habíamos traído en aquel momento y de traer algunas barcazas más y de liberar algunas licencias ambientales necesarias para empezar a ejecutar algunos proyectos. ¿Podría decirse que este gobierno está tramitando todo eso? Entonces, ¿qué otra propuesta o en qué se diferenciaría su propuesta en ese sentido a corto plazo para que Ecuador supere los apagones por lo menos o intente este 2025? Usted me dice, este gobierno está tramitando todo eso. ¿Por qué no lo hizo? Es que eso es lo que a mí me molesta cuando escucho, de verdad se lo digo con absoluta franqueza. ¿Por qué tuvimos que perder 250,000 empleos? Que muera gente por falta de diálisis porque le cortaban la luz a las dializadoras. Habían hospitales que no tenían luz porque no había una programación, ni siquiera había una programación de cuándo se iba a cortar la luz y dejaban hospitales públicos sin luz. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hizo antes cuando se sabía que se tenía que hacer? Ahora sí ya lo hacemos. O sea, después de la segunda ministra de Ambiente, voy a liberar 780 megavatios en producción energética. Una incapacidad, una incompetencia completa. Entonces, vuelvo y le repito, olvídese de los actores, no le ponga nombre. A lo mejor usted puede tener una afinidad, no le ponga nombre. Pero el problema está ahí, es grave. ¿Y qué haría usted en marzo? O sea, estamos preparándonos, supongamos que usted asume la presidencia febrero, marzo, tiene estos meses clave. ¿Qué haría para ayudar a reducir los apagones en este 2025 que no esté ya en trámite? Comenzando a negociar con Perú urgente, el contrato afianzarlo con Colombia para 2 años más por lo menos, buscar una tercera barcaza porque usted no va a poder arreglar la infraestructura que no se ha arreglado tan fácil. Están trayendo una tercera, me parece. Bueno, no sé. ¿Dónde están los motores de Progen? ¿O ya nos olvidamos? Se cayó el contrato. Se cayó el contrato. Ya, se cayó el contrato. ¿Y le han dicho a la gente que se cayó el contrato? ¿Ya no van a venir? Yo quiero saber, porque yo no sé, a lo mejor usted como periodista sabe. Y la falta de transparencia, ¿por qué no sabemos? ¿Qué pasó con el anticipo? ¿Devolvieron la plata? Es que tengo que entender todo eso. Sí, pero ¿usted qué haría? Me dice, negociaría con Perú. Tengo entendido que no tenemos conexión con Perú. Sí se puede negociar un pedacito con Perú. Se puede negociar un poquito más de capacidad con Colombia.
traería una segunda, una tercera barcaza y fiscalizaría que funcione, porque la primera era de 12 a 100. Trataría de recuperar todo el parque termoeléctrico que ya está aquí en el Ecuador. Trataría de hacer que el excedente privado le ponga un medidor y me cruce contra la factura del Estado para que me promueva eso. Y traería toda la inversión, o sea, dejaría que ya se invierta lo que está represado ya, que se tiene ese recurso de 780 megavatios urgente, y no le pondría más trabas, porque el problema es que no se liberaron las licencias ambientales todo este tiempo. La segunda ministra de Ambiente comenzó a liberar. La primera, entiendo que era su primera chamba y que no conocía el tema, pero nos fregamos como país. Y obviamente pensaría en la estructura futuro. Además, comenzaría ya a hacer mantenimiento de las hidroeléctricas. Tercera ministra, ¿no? ¿Ah? Tercera. Terminó siendo la tercera ministra. Bueno, terminó siendo la Sí. tercera, está correcto. Tercera ministra. Entonces, ¿y qué es lo que haría yo? Inmediatamente buscaría otras alternativas con el sector privado. Por ejemplo, fotovoltaico, que lo dejo en el video, fotovoltaico, que la inversión no es tan grande como en hidroeléctrico y son energías limpias. Y a eso sí uno puede comprar rápidamente un parque fotovoltaico. Pero son complementarias, ¿no? O sea, No, es que yo pensaría en un parque fotovoltaico de 5 gigas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se supone que son energías complementarias en todo el mundo, o sea, más allá de, No. de cómo quiera constituir el parque, y que el costo de generación es más alto. Es que ya es bajísimo, pero el costo de inversión también es bajísimo. Si podemos amortizar esa inversión a más largo plazo, podemos bajar el costo energético, por ejemplo, y justamente lo que le estoy diciendo, no hay peor cosa que quedarse sin luz. Entonces, un privado que pueda comprar todo eso zafa al Estado de la obligación del Estado de darle la luz, por ejemplo, en la infraestructura pública. Entonces, hay que ver eso, pero sí se hace. No es que se espera que todo colapse y entonces llegamos los apagones y como tenía una consulta popular no quiero afectar a nadie, entonces estire esto lo que más se pueda, aunque se dañen las turbinas. No, pues así no se trabaja. Pasemos al siguiente eje temático, que es justicia. Usted ha propuesto impulsar medidas que garanticen la transparencia judicial y básicamente un plan de jueces sin rostro. Quiero entender cómo son estas medidas en concreto y cómo funciona el famoso plan de los jueces sin rostro, porque muchos candidatos están mencionando esta propuesta específica. Quiero saber si hay algún caso de probada eficiencia en este sentido, de eficacia, efectividad. Mire, déjeme explicarle primero qué se refiere el juez sin rostro. Cuando usted está llegando a una cultura en el Ecuador en donde amanecen jueces muertos, amanecen fiscales muertos, amanecen alcaldes muertos. Ya estamos llegando hasta los alcaldes ahora, que amanecen muertos. Entonces, nadie quiere hacer su trabajo por miedo. O sea, la paralización se da porque no hay quien defienda a esta gente que tiene que tomar decisiones para que exista justicia. Las amenazas vienen a diestra y siniestra. Si hemos llegado ya a mandar pendrives desde el Consejo de la Judicatura a jueces, imagínense en los delincuentes que tienen que ser sentenciados por jueces o fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Las causas se sortean y caen jueces sin nombres. O sea, nadie sabe qué juez tiene la causa. Nadie sabe. La audiencia se puede hacer telemática. ¿Vive acá el juez? ¿Vive en el exterior? No, pues tiene que ser un juez calificado, por supuesto. Pero, puede ser calificado, pero han hablado algunos de que vivan en las embajadas del Ecuador en el exterior, por ejemplo. A ver, pero no hay necesidad ni siquiera de eso. A ver, yo no entiendo ese concepto que viene una embajada y déjeme decirle por qué. Para que no lo atenten, entonces déjale el rostro, pues. Si ya va a estar en una embajada fuera del país. O sea, la idea de dejarlo sin rostro, que nunca lo pueden identificar, que no sepan el nombre y no lo pueden identificar al juez. Esa idea es justamente proteger al juez. Y al hacerlo telemático, usted dice telemática, ¿no es cierto? Para protegerlo, cámara apagada. Por supuesto, pues. Hoy usted tiene, la mayoría de las audiencias son telemáticas. A raíz del COVID-19 cambió mucho el sistema de justicia. Gran parte de la audiencia. Pero con cámara prendida. Claro, pero en este caso sería con cámara apagada para que no puedan identificar al juez. ¿En dónde se ha puesto a prueba esta estrategia y ha funcionado? Creo que en México, me parece. ¿Sí? Ya, es una propuesta, por eso le preguntaba, es una propuesta que todos los candidatos de alguna forma sacan a colación en algún momento. Vamos a hablar de salud. Usted propone declarar la salud en emergencia y cubrir el costo de derivar a todos los que necesiten atención médica mientras se reestructura el sistema de salud, sí, o se lo pone a funcionar, a los privados hasta que se arreglen, ¿no es cierto?, estos problemas. De cierta forma, no es lo que venimos haciendo hace años. ¿Y cómo convencer a los privados de que reciban a estas personas si es que ya durante todo este tiempo hemos visto a clínicas a punto de quebrar? Porque el Estado les deriva pacientes y no les paga. A ver, no es que no solamente no les paga, es que le toman el pelo porque le dicen que tienen que fiscalizar lo que hicieron. Entonces, entre que mandan la factura y que revisan, que no revisan nada, todo lo que hacen es tomarse el tiempo para decir, no es esto lo que te debo es lo que ya te aprobé.
Pero este paquete de facturas, como no te lo he aprobado, no lo puedo poner como una cuenta por pagar y por lo tanto, ese operador médico privado, ese centro de salud privado, no solo le deben lo ya aprobado, le deben lo que ha enviado no aprobado. Y entonces comienza el Estado a decir que la única deuda es lo aprobado. Y entonces, es una ¿cómo tomadura de pelo. ¿Cómo va a ser? Entonces, lo primero que hay que hacer es tener clarísimo el tarifario. Lo segundo que hay que hacer es tener clarísimo la medicina. Lo tercero que hay que hacer es tener clarísimo esa deuda que se tiene hasta ese momento, cómo se va a pagar a futuro. Tienes que tenerla muy claro. Reestructura. Yo te debo hoy 200 millones de dólares. Por poner un ejemplo. Bueno, te lo voy a pagar a 3 años o a 4 años que mi gobierno te lo voy a pagar así. Porque yo no causé ese hueco, lo causó el gobierno anterior, pero yo te tengo que responder como Estado. Te lo voy a pagar así. Pero lo que yo te pida hoy, y te voy a pedir en función del cupo que tú me puedas dar de financiamiento, te lo voy a garantizar con un papel del Estado, para que lo puedas negociar en el mercado de valores. Entonces, el Estado puede emitir papeles negociables en el estado de valores, en el mercado de valores. Eso se está haciendo con el IES, se le está llenando también de papeles del Estado, en otro orden de las cosas, digamos, ¿no? Pero es que es que es diferente. A ver, espérese un ratito. En el IES, la plata de los afiliados, en vez de invertir en cosas productivas, se las chupa el Estado para pagar burocracia, pues esto es otra cosa. Porque si no, si se la chuparía el Estado para pagar las medicinas de la gente, no derivaría a los pacientes al IES. Son dos cosas diferentes. Volvamos al ejemplo anterior que usted decía, derivar al sistema privado. Sí. Les doy un papel. ¿Van a aceptar un papel? A ver, depende, porque el papel puede ser intercambiable por efectivo al momento del plazo, con una transferencia, o puede ser negociable con transparencia en el mercado de valores, con las condiciones que tiene que llevar ese papel según el mercado de valores para que tenga ese papel demanda en el mercado. Entonces, esto es muy fácil, si esto no es tan complicado. Lo que hay que tener es cuidado, que no haya corruptelas, que no haya sobreprecios, ¿ok? Y la capacidad y el cupo de cada uno. Con esa capacidad y cupo podemos saber exactamente qué es lo que podemos hacer. Ahora también puede haber otra negociación con el IES, importante para manejar el resto del sistema de salud hasta arreglar los hospitales públicos. Es que hoy, cuando usted ve a la gente y sale a la calle, o sea, a lo mejor usted no, porque usted no está en ese quintil de la población que va a un hospital público. No, pero recorro la calle, soy periodista. Pero es horrible lo que está pasando. Oiga, es horrible lo que pasa en el Ecuador, déjeme decirle, es inhumano. Perdóneme que ya se lo diga así. No es que es una cosa de falta de administración, una falta de corazón. Cuando usted ve a la gente que no hay una paracetamol ahora en un hospital, es terrible. Gente que está con cáncer. Imagínese, usted sabe lo que cuesta la medicina del cáncer para una quimioterapia. No hay una medicina para el cáncer. Gente que le dicen, la diálisis de 3 veces a la semana pasó a 1 vez a la semana. ¿Cómo va a atender 1 vez a la semana? Entonces, es un colapso completo, una desatención, una falta de humanidad. Ya olvídese de quién está al frente. Esto se tiene que arreglar urgentemente. Simplemente para cerrar este punto brevemente, usted me dice, bueno, hay algunas, tenemos que ver o evaluar cómo están esas clínicas. Muchas clínicas privadas en este país, de las más importantes, incluso han estado al borde de la quiebra por esta situación. ¿Tienen identificadas cuáles tendrían receptibilidad? O sea, ¿cuáles podrían recibir los pacientes que ustedes van a derivar? Yo he hablado con la mayoría de ellos porque me fueron a visitar cuando era presidente de la Asamblea. Todo el mundo puede hacer las cosas si tiene la garantía de pago. Nadie puede hacer las cosas si no tiene la garantía de pago. Y si la tarifa es justa, van a dar el servicio, sí tienen que financiar la operación. Entonces, ese no es el problema. El problema es que se necesita la garantía de pago, la seriedad de pago en el tiempo estimado y el cupo que pueda financiar una clínica para poder dar este servicio. Okay. Vamos a hablar de género. Me decía justamente fuera de cámara que le faltó eso en el debate de ayer, que no se habló casi nada de género. Y lo cierto es que sigue habiendo una brecha salarial enorme en Ecuador entre hombres y mujeres, y la inclusión de las mujeres en el mercado laboral es de 5,1% frente al 71,4% de los hombres, tomando en cuenta también que la pobreza sigue siendo mucho más alta en mujeres que en hombres. ¿Cuál es su propuesta para eliminar estas brechas? No solamente la pobreza es más alta, sino que también dentro de las mujeres, por ejemplo, las afroecuatorianas también tienen mayor pobreza que la diferencia, indígenas, etcétera. Entonces, hay que trabajar en eso. Nosotros en la Asamblea Nacional aprobamos la Ley de Equidad Salarial. El problema es que tienen que hacer que se cumpla. Ese es el problema. Ahí dice clarísimo la ley, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenibles de la Agenda 2030. Ahí está claro. Si va a ser la misma función el hombre y la mujer, tiene que recibir la misma remuneración. Dice, hay que hacernos cargo de que se cumpla. ¿Qué hay que hacer para que se cumpla? Fiscalizar primero el gobierno
de ver que en los puestos públicos también se esté cumpliendo eso y que el gobierno exija y haga controles en las empresas privadas, porque ahí la Asamblea no puede entrar ahí. Entonces el Ministerio del Trabajo tiene que actuar y ver que se esté cumpliendo. Para eso hay delegado del Ministerio del Trabajo, pero el Ministerio del Trabajo está más preocupado, un funcionario de cuarto nivel del Ministerio del Trabajo, decir cómo es el marco constitucional para la vicepresidenta antes de preocuparse que estas cosas se cumplan. Esa es la verdad. ¿Qué hará para generar más empleo para las mujeres? No, es que yo voy a generar más empleo. Entonces tiene que cumplirse la ley, que sea equitativo ese empleo para hombres y mujeres. Que no hay un empleo específico para una mujer, a menos que sea, pues yo qué sé, de pronto algo especializado en belleza, cosas así, pero de lo demás tiene que haber, si hablamos de equidad de género en el marco del empleo, el empleo se genera. La misma capacidad tiene un hombre que una mujer para ocupar un puesto, al menos que no sea pues cargar sacos de cemento, pues no, o sea, digamos, es como el empleo, discúlpeme, juvenil, como el empleo ahora que se ha propuesto la ley de empleo en la Asamblea Nacional para promover el empleo de más de 50 años. Entonces, ponerle un mínimo a las empresas, pero le dije, no pongan un mínimo a las empresas, pongan un mínimo en las partes administrativas de la empresa, porque mañana se trata de la zafra, usted no puede poner una persona de 75 años a zafrar, pues es imposible. Bien, vamos a movernos a la última parte de esta entrevista, que son una serie de dinámicas. En esta primera dinámica lo que yo voy a hacer es ponerle un escenario hipotético y usted va a tener 1 minuto para responderme qué haría en este caso hipotético. ¿Ya? Usted llega del gobierno, pero no está ni cerca de consolidar una buena bancada en la Asamblea. De hecho, según la encuesta más reciente de Comunicaliza, que ahí podemos poner la imagen, el Partido Social Cristiano está quinto en intención de voto de asambleístas. No creo en Comunicaliza. No creo en Comunicaliza. Bueno. Ni me traiga esa encuestadora porque trabajé con ella y conozco cómo opera. En este escenario hipotético, saquemos a la encuestadora. Sí, sáqueme no la están encuestadora. cerca de consolidar una buena bancada en la Asamblea. ADN y la Revolución Ciudadana, cada una sí tiene una buena bancada y por separado cada una le propone un pacto para que sus bancadas, que sí son amplias, le den gobernabilidad. El pacto incluye nombrar a algunos asambleístas, al presidente también de la Asamblea, frenar algunos juicios políticos cuando las circunstancias lo ameriten, así entre comillas, y repartirse comisiones en la Asamblea y ministerios en el gobierno. ¿Qué haría? No tener bancada. No tener bancada. No tener bancada. Ok. Ahora vamos a un verdadero y falso. A ver. Así rapidísimo. ¿Verdadero o falso? Así de fácil, no hay medias tintas. Yo le voy a dar una serie de declaraciones. En economía, los sectores estratégicos deberían privatizarse. ¿Verdadero o falso? Falso. En género, debe despenalizarse el aborto legal, seguro y gratuito en todos los casos. ¿Verdadero o falso? Falso. En empleo, hay que reformar el Código del Trabajo y permitir el trabajo por horas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. En política, el PSC debe sacar cuadros jóvenes o se extinguirá pronto. ¿Verdadero o falso? Falso. En política, el PSC prefirió figuras mediáticas a los cuadros que formó. ¿Verdadero o falso? Falso. En medio ambiente, Ecuador debe dar el paso para dejar la dependencia extractivista. ¿Verdadero o falso? Falso. En política, Nebot y Correa son los líderes más importantes para el país y decisivos hoy. ¿Verdadero o falso? Falso. Muchas gracias, Henrik Gracias. Kronfle, por ir al punto con nosotros y gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más.